Shabbat Shalom, amadas. Vamos a hacer una reflexión de la parashá número 10, la parashá Miketz, cuyas referencias están en Bereshit 41, del 1 al 44, 17. La Haftará está en primera Melahim Aleph, la primera de Reyes, del 3 al 4:1. Y el Brida Hadashah, o el Nuevo Pacto, está en Mordejai 13:1 al 14:31. Abacados Todopoderoso, con toda palabra que salga de nuestra boca, sea para edificación nuestra y de todo tu bendito pueblo. Ayúdanos, Rey, dándonos a todos cada vez más y más revelación de tu bendita palabra y sobre todo que la hagamos vida, Rey, para ser ejemplo a los que vienen detrás de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén, amén, amén. Perdón, amados, es que como que se me quiere cerrar la garganta, pero bueno, vamos a empezar. Parashá número 10, que si reducimos a Gematría Catán, nos da 1 que representa a Adonai, nuestro creador. La parashá Miketz tiene una gematría de 210, que si reducimos a gematría Catán, nos da el número 3, que es Gimel, ese dador que se apresura a dar, a socorrer, a bendecir. Y justamente en esta parashá nos habla de la exaltación que Abacados hizo de Joseph, ese varón, ese tzadik, que realmente el Eterno usó para ser ese dador, ese varón que bendijo no solamente al mundo entero a través de Egipto, sino sobre todo al pueblo de Israel, y llevó al arrepentimiento a sus hermanos. En esta parashá vamos a ver todo eso, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar entonces. En la parashá pasada nosotros nos quedamos en que Joseph continuaba en prisión en la casa del carcelero porque había ganado su favor y pues así como se hizo cargo de toda la casa de Potifar, también al llegar a la cárcel se ganó la simpatía, hubo gracia delante del carcelero, quien le encargó también toda la dirección de la cárcel y hubo una restauración total en ella. Todos los que estaban ahí vieron la transformación, el cambio que hubo y todos estaban realmente muy contentos, ¿sí? En este tiempo, entonces, nosotros sabemos que llegó el copero y el panadero de Faraón porque se había enojado con su servidumbre y los había mandado a prisión. Ellos soñaron sueños que le comentaron a Joseph y Adonai Elohim a través de Joseph los reveló. Dijimos que Joseph había cometido el error de pedir al copero que cuando estuviera delante de Faraón intercediera por él, y eso le costó permanecer 2 años más en la cárcel. Y el copero en esos 2 años se olvidó de lo que Joseph le había pedido. Vamos a ver que estos 2 años también son sombra profética de los 2 días en que tardó la manifestación de Yeshua HaMashiach en la tierra después de su resurrección. También son equivalentes a los 2000 años que han transcurrido desde la muerte y resurrección de Mashiach hasta nuestros días en que esperamos la venida de nuestro amado Redentor. Y en este tiempo, entonces, Faraón tuvo 2 sueños en los que el primer sueño vio que 7 vacas gordas salían del río a pastar en las orillas. Después salían 7 vacas flacas, totalmente feas, desnutridas, que se comían a las 7 vacas gordas.
y no obstante habérselas comido, permanecían igual de feas y flacas. Faraón se inquietó, pero se volvió a dormir y enseguida soñó nuevamente otro sueño en el que veía 7 espigas muy robustas en un solo tallo, pero después todas marchitas, feas, que devoraban a las 7 espigas robustas. Al despertar, Faraón estuvo demasiado inquieto porque sintió que esos sueños habían sido muy reales y llamó a todos sus consejeros, a todos sus sabios para que se los interpretaran, pero nadie pudo hacerlo. En esos momentos, el copero recordó a Joseph y le dijo, en estos momentos recuerdo el error que he cometido, porque cuando estuve en la cárcel, tanto el panadero como yo tuvimos unos sueños que un joven hebreo nos interpretó y sucedieron tal como los soñamos, tal como él los interpretó. Al oír esto, Faraón mandó que de inmediato llevaran ante su presencia a Joseph, y fue así. Fueron por él, entonces Joseph, al saber que se iba a presentar frente a Faraón, se rasuró, se lavó, cambió sus vestiduras y se presentó ante Faraón. Sabemos por los midrashim, recordemos por favor, amados, que cuando hablo de midrashim, del Talmud o de comentarios de los sabios judíos, son cosas que vienen fuera de la palabra, de la escritura, de tal manera que únicamente nos sirven para ayudarnos a comprender, complementar la escritura, ¿sí? De ninguna manera debemos de tomarlos tajantemente como reales porque solo son comentarios surgidos de la Torah oral. Bien, entonces se dice en los midrashim y en estos comentarios que el trono de Faraón, para llegar a él, había una escalinata de 70 escalones. Bueno, aquí vamos a dejarlo un poquito. Llega Joseph, lo presentan ante Faraón y entonces le dicen, pues aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? Faraón le cuenta nuevamente sus sueños, 7 vacas gordas que salen del río, empiezan a pastar en la ribera y después salen 7 vacas flacas que las devoran y sin embargo su apariencia sigue igual. Enseguida tiene otro sueño en el que 7 espigas robustas están o salen de un solo tallo, pero enseguida 7 espigas marchitas las devoran, sin que cambie tampoco su apariencia. Y nadie pudo dar interpretación a este sueño. Faraón espera que Joseph se los interprete y Joseph dijo, es Adonai el que revelará tus sueños. Y entonces le dice, tus sueños son en realidad uno solo. Se refieren a las 7 vacas gordas y las 7 espigas robustas a 7 años de abundancia, cuya prosperidad en Egipto será grande, muy grande. Pero después de esto vendrán 7 años de una hambruna también muy grande que puede asolar al mundo entero, o que va a asolar al mundo entero, a Egipto, y pues va a haber mucho sufrimiento, de tal manera que Joseph aconseja a Faraón que consiga supervisores y un hombre sabio que haga que todas las cosechas que se realicen durante esos 7 años se dé como impuesto el 20% de las mismas para almacenarlas en graneros y que de esa manera durante la hambruna haya alimento para pues para todo Egipto, ¿sí? Entonces se retira Joseph de la presencia de Faraón. Faraón comenta con sus sabios que en dónde puede conseguir un hombre tan sabio cuyo espíritu de Adonai esté en él, sino en Joseph, porque ha dado un consejo muy sabio para poder sobrevivir el tiempo de hambruna que se avecina en Egipto.
Vamos a hacer un pequeño alto aquí y analizar esta situación. Faraón era un hombre veleitoso, sumamente arrogante, y sabemos por las escrituras que todas las mañanas, muy de mañana, iba al río a hacer sus necesidades, porque se había proclamado Dios. Y como Dios, no como Dios, no tenía las necesidades que tienen los hombres, de tal manera que pues así hizo creer a todo su pueblo que realmente era Dios. Una persona muy arrogante, una persona pagana, idólatra. ¿Por qué tuvo esos sueños reveladores? Y después, ¿por qué tuvo la revelación de cambiarle el nombre a Joseph y declararlo virrey de Egipto? Tomemos en cuenta esto y recordémoslo. Ahorita continuamos con nuestra lectura. Esto entonces había acordado Faraón de nombrar a Joseph, pues es el que había dado ese consejo sabio. Adonai lo sabía, por lo tanto, se dice que en esa noche mandó un malach con Joseph a que le enseñara 70 idiomas. Pues cada escalón de la escalinata que llevaba al trono de Faraón representaba un idioma diferente en el que Faraón hablaba a los príncipes, a los reyes que lo visitaban. De tal manera que les hacía preguntas en un idioma y si las contestaban, ascendían un escalón y así les seguía haciendo preguntas hasta que llegaran al escalón que les permitía su sabiduría en ese tiempo alcanzar. Entonces se dice que ese malach le enseñó a Joseph 70 idiomas diferentes, de tal manera que al presentarse al siguiente día ante Faraón, Faraón le empezó a hacer preguntas en cada uno de los idiomas que él conocía y Joseph todas se las contestaba, de tal manera que pudo ascender los 70 escalones que lo separaban del trono de Faraón, porque todas las preguntas en todos los idiomas los había contestado. Y cuando llegó frente a Faraón, le dijo a Faraón, más lonja. Y Faraón se quedó con los ojos cuadrados porque no sabía qué le había dicho. Entonces se acercó a Joseph y le dijo, ¿qué dijiste? ¿Cómo estás? Te lo estoy preguntando en el idioma hebreo. Resulta que Faraón no hablaba el hebreo, de tal manera que se dio cuenta que Joseph estaba por encima de él, puesto que él solamente conocía 70 idiomas y Joseph hablaba 71. En ese momento Faraón se quitó su anillo del dedo de su mano y se lo colocó a Joseph. Le puso un collar de oro, lo hizo vestir de lino fino, que ya sabemos que el lino fino representa las obras de los justos, y lo hizo subir al segundo carro de Faraón, nombrándolo virrey de Egipto y ordenándole a todo el pueblo que a su paso gritaran Abrey, que significa doblar la rodilla ante él, porque lo consideran como padre del rey o maestro del rey. Le cambia el nombre de Joseph a Sanaf Paneah, y que significa revelador de misterios o revelador del oculto. La gematría de la palabra Sanaf es de 620, que equivale a la gematría de la palabra Keter, la primera sefirot del árbol de la vida, que representa justamente a nuestro amado Yeshua HaMashiach. A partir de ahí, la emanación de la luz de Mashiach desciende hasta Malkut. Y la palabra Paneah tiene una gematría de 208, que equivale a dos palabras en hebreo que son Kod, Kod
y que se refiere a ese pequeño, muy pequeño remolino que existe en la cabeza de los seres humanos, en la parte superior, casi posterior a la cabeza, como prototipo de una pequeña corona, porque en la escritura, en lo espiritual, la corona de un rey, que suelen ser ostentosas y grandes, no tienen espiritualmente ningún valor, pero una corona pequeñita que representa la sabiduría y la madurez espiritual del ser humano creyente ante Adonai, se refiere a esa corona pequeña que se llama en hebreo God. God. Bueno, entonces veamos la revelación, como dijimos, que el Eterno dio a Faraón para cambiarle el nombre, su significado, su gematría, para hacerlo virrey de Egipto. ¿Por qué siendo un faraón arrogante, pagano, tuvo ese grado de profecía? Pues simple y sencillamente porque el Eterno le plació dársela en ese momento, así como le dio la profecía al perverso de Bilam. Entonces, en esos momentos el Eterno usó a Faraón para hacer todas esas cosas en Joseph, que sirvió para exaltarlo delante del pueblo y de Egipto y pues del mundo entero, porque en ese tiempo Egipto era la parte más importante o el país más importante del mundo. Y así salió en su carruaje a recorrer Egipto, mientras todos se inclinaban, doblaban rodilla ante él y le gritaban Ab rey. Y todas las mujeres enloquecían, gritaban, se desmayaban ante la belleza descomunal de Joseph, pues sabemos que era una combinación de la belleza de Abraham, de Isaac, de Jacob, su padre, del mismo Adán, como lo mencionamos la parasha pasada, y la belleza de su madre Rachel, que era también muy grande, de tal manera que era una belleza verdaderamente impresionante, tanto para hombres como para mujeres. Y hablamos de un país tan depravado en ese tiempo como era Egipto, y aún hay comentarios que dicen que el mismo Potifar se había cautivado por la belleza de Joseph. Pero Potifar era prácticamente un eunuco, porque como era un gran servidor de Faraón, recordemos que todos los siervos de los reyes, de los faraones y todo, pues los volvían eunucos precisamente para resguardar el harem de los reyes o de Faraón. De tal manera que Faraón también le da a Joseph, como virrey, no podía estar soltero, debía de tener una esposa, y le dio por esposa a Senat, que era una mujercita que fue hija adoptiva de Potifar y de Zulaija, su esposa. Pero era una jovencita que no le atraía pues ningún egipcio, no había podido casarse, entonces Faraón dijo, pues esta que no quiere casarse con ningún egipcio, se la damos a Joseph, pero al acercarla a Joseph, se dio cuenta que llevaba una medalla que recibe el nombre de Camea, que no es más que el acróstico de la oración o de la frase hebrea que significa soy de la descendencia de Jacob. Entonces Joseph, al ver la inscripción de esa medalla, pues le llamó tanto la atención y Faraón le preguntó que ella le había llamado la atención y le dijo que la camea, la medalla que portaba a Senat, y le dijo, pero pues nadie sabe qué dice. Dice, es muy fácil. Dice, se traduce como soy de la descendencia de Jacob. Y dice, no, pues entonces definitivamente cásate con ella. Se la dio por esposa y mientras Joseph recorría todo Egipto, le nacieron 2 hijos, que fue Manasés, que hizo olvidar su aflicción en Egipto, y que fue Efraín, que significa fructífero, porque en Egipto también Joseph fue prosperado. Vamos a hacer un pequeño comentario acerca de Asenat y esa medalla.
en el Talmud y en algunos escritos de los sabios judíos, de los Jajamín, se menciona a Senat, que realmente fue la hija de Dina con el príncipe hijo de Hamor, Sichem. Recordemos que la violó, la ultrajó, y pues no se menciona, la escritura no menciona esto, pero según el Talmud, dicen que Dina quedó embarazada, y para que no hubiera el repudio de los hermanos y pudiera correr riesgo la pequeña hija, que fue Asenat, Jacob le hizo una medalla, una camea, con esa inscripción para que donde quiera que ella fuera, supieran que era realmente descendiente de él. Y así Dina se supone que llegó con Asenat a Egipto. Ya después no se sabe nada de Dina hasta que nos hablan de cuando regresa Moshe o cuando van a ser Moshe, porque Dina, según el Talmud también, se convierte en la esposa de Job, que fue consejero de Faraón, el Faraón que mandó arrojar a los niños al río Nilo, ¿sí? Entonces, esto a mí en lo personal me suena lógico, porque sabemos que el Eterno para su pueblo nos ordena no andar en yugo desigual, que un matrimonio no puede hacerse entre el pueblo hebreo y los paganos. Y Asenat pues se encontraba en Egipto aparentemente como pagana, pero si es verdad esto de que fue descendiente de Jacob, hijo de Dina, pues entonces ahí se cumple la ordenanza del Eterno de que los matrimonios hebreos sean dentro de las familias hebreas. Y bueno, ya sabemos que entonces tuvieron dos hijos, a Manasés y Efraín. Y en este tiempo de prosperidad de Egipto, faltando escasos 2 años para que se presentara la hambruna, fue el nacimiento de estos hijos. Y entonces empiezan los 7 años de hambruna. En esos 7 años de hambruna, el mundo padeció muchísimo por la falta de alimento, y esa calamidad llegó hasta Canaán, donde se encontraba Jacob con el resto de sus hijos. De manera que cuando se agotó el alimento, ellos escuchaban los rumores de que en Egipto había suficiente alimento. Entonces Jacob ordenó a sus hijos que se prepararan y que fueran a Egipto con dinero para comprar alimento. Y pues ellos lo obedecieron, se fueron hacia Egipto, bajaron a Egipto. Recordemos que siempre a Egipto se baja, a Jerusalén se sube, y bajaron a Egipto a buscar alimento. Cuando llegan a Egipto, Joseph los reconoce, pero ellos no los reconocen a él. Aquí va otra sombra profética de nuestro amado Mashiach, que cuando vino a la tierra, su pueblo no lo reconoció. ¿Sí? Entonces Joseph sí reconoce a sus hermanos. Después de 22 años, la gente cambia. Obviamente Joseph estaba vestido a la usanza egipcia. Quizá en su rostro llevaba ciertas huellas pues como se maquillaban los egipcios, que no era tanto por vanidad, sino que realmente como vivían en el desierto, se dice que la pintura que tenían en sus cejas y en sus ojos era para ayudar a sus pestañas y a las mismas cejas a que no les lastimara el sol ardiente del desierto. Esa era la razón por la que se pintaban los ojos, no tanto por vanidad. Entonces no sabemos si Joseph en un momento dado habrá adquirido alguna de esas costumbres. Podemos decir que no, porque él nunca se asimiló, pero de alguna manera pues los hermanos vieron que no era más que un egipcio más. Y Joseph los reconoció porque tal vez también ellos habían cambiado un poco. Joseph era muy joven cuando dejó Canaán, pero fue muy fácil para él reconocerlos, porque por un lado, pues la sangre hebrea que llevaba, y por otro lado, porque los oyó hablar en hebreo y con los nombres que tenían.
de tal manera que se acercó a ellos y les dijo, ¿ustedes quiénes son? Ustedes son espías. Y ellos contestaron, no, mi señor, venimos en compra a comprar alimento por la hambruna que hay en nuestra ciudad. Y él les dijo, no, no me convencen, ustedes seguramente son espías y vinieron a espiar qué cosa es lo que estamos haciendo en Misraim, de tal manera que los puso en prisión durante 3 días. Después de esos 3 días llenó sus sacos de trigo, de todo lo que habían ido a comprar, y el dinero que recibió se los puso a cada uno dentro de su saco, de su costal, y le dijo, bueno, para convencerme de que realmente son personas honestas y no son espías, debo de tomar como prisionero a uno de ustedes y dejarlo en prisión mientras ustedes van a su lugar de origen, porque antes les preguntó, bueno, cuando les dijo que eran espías, ellos respondieron que no eran espías, que eran gente de bien, que tenían un hermano menor y un padre, demás. Entonces Joseph dice, bueno, se queda preso uno que fue Simeón y el resto se va con el alimento a la casa de su padre, y cuando vuelvan por más alimento, dejaré libre a Simeón, pero como condición tendrán que traer a su hermano, el pequeño, el menor, para que de esa manera se compruebe que realmente son gente honesta. Entonces ellos se fueron tristes por haber dejado a Simeón, pero llegaron con su padre, le platicaron todo lo que había sucedido. Jacob se puso muy triste porque dijo, primero perdí a un hijo, ahora Simeón allá, y todavía me piden que lleven a Benjamín, y eso no va a suceder. De manera que pues siguieron, pasaron los días, la comida se agotó y Jacob tuvo que decir a sus hijos, vuelvan a Misraim a comprar más comida. Para esto ya todos los hermanos se habían dado cuenta de que junto con la comida se les había regresado todo el dinero con el que la compraron, y se negaron a ir. Dijeron que porque no podían ir sin Benjamín, y Jacob no quería que Benjamín los acompañara. Entonces ellos insistieron, si no va Benjamín con nosotros, no podemos ir porque no nos van a vender nada ni van a dejar libre a Simeón. De tal manera que cuando la hambruna creció más, no le quedó más remedio a Jacob que aceptar esa condición. De tal manera que dijo, está bien, lleven a Benjamín. Pero entonces Rubén dijo, sí, padre, déjanos llevar a Benjamín, y pues si yo me comprometo a que lo regresemos, si no es así, pues haz lo que quieras. Y Yehudá dijo lo mismo. Yehudá dijo, si no regresamos con Benjamín, toma a mis 2 hijos y haz lo que quieras con él. Y fue realmente Yehudá quien quedó como deudor, o fiador más bien, de Benjamín, para que Jacob pudiera otorgarle el permiso de acompañarlos a Egipto. Y así llegaron nuevamente a Egipto. Entonces, ahí al entrar a la ciudad, le avisaron a Joseph, y entonces Joseph le dijo a su sirviente que los llevara directamente a su casa. Entonces ellos tuvieron miedo también, porque dijeron, ¿por qué nos lleva directamente a su casa? Algo nos va a hacer. Pero le dijeron al sirviente que, que ellos habían regresado con el dinero que les habían devuelto en su primer venida, y además llevaban más dinero para comprar alimento, que no sabían por qué ese dinero había aparecido en sus sacos. Entonces el sirviente de Joseph les dijo, no, dice, pues mi amo recibió el dinero, seguramente el dinero de ustedes pues se los dio su Elohim. Y entonces se los llevó a casa de Joseph, donde fueron recibidos por él. Joseph, al ver a Benjamín, sintió que su corazón se aceleraba, tuvo deseos de correr, abrazarlo,
darse a conocer a sus hermanos, pero se dio cuenta que todavía no era el momento, que ellos todavía no habían llegado al arrepentimiento al cual el Eterno quería que llegaran, y por lo cual utilizó a Joseph con todas esas estrategias que estaba haciendo. Entonces lo que hizo Joseph fue irse a su habitación y llorar desgarradoramente, porque en esos momentos sintió una gran emoción de ver a sus hermanos y al pequeño, a Benjamín, su hermano de sangre, y no poderlos abrazar. Después se lavó la cara y salió con ellos para invitarlos a comer, de tal manera que los sentó a la mesa por orden de nacimiento. Y esto sorprendió muchísimo a los hermanos, porque pues se preguntaron, no, ¿de qué se trata esto? No hay casualidades, y nos acomoda en la mesa conforme a nuestro orden de nacimiento, dejando al final a Benjamín, que fue el más pequeño. Los sirvientes egipcios se sentaron aparte porque no podían comer junto con los hebreos, porque para ellos era abominación. Y Joseph se sentó también solo aparte a comer. Todos comieron y se les sirvió a todos bastante comida, pero a Benjamín le dieron 5 veces más que la ración que dio a cada uno de sus hermanos. Tomaron vino y la escritura, la Torah, dice que se emborracharon. Entonces, aquí llama la atención el hecho de que la Torah, que siempre está exaltando toda virtud, hable de una borrachera en los hermanos. Pero la interpretación de esta es que justamente si habla de borrachera, porque hace alusión a lo que sucedió en el aposento alto en Hechos 2, cuando vino el derramamiento del Ruach HaKodesh, que era muy temprano por la mañana, y la gente decía que los talmidim estaban borrachos, ¿sí? Llenos de mosto. ¿Por qué? Porque empezaron a hablar en lenguas y había una euforia tal por el gozo de haber recibido el Ruach HaKodesh. Entonces, en esta ocasión, esta borrachera de los hermanos es una sombra profética de lo que va a suceder en la segunda venida de Yeshua HaMashiach, en que ya reunidas las 12 tribus de Israel, esperando la venida de nuestro Redentor para ser llevado con él en los aires, va a haber tal derramamiento también del Rúa, ese avivamiento tan tremendo, muy semejante al que hubo en Shavuot, en ese derramamiento del Ruach HaKodesh, en los que aparentemente se emborrachan, pero es una borrachera del Ruach HaKodesh, ¿sí? Una euforia total debida a la presencia del Ruach HaKodesh en nuestra vida. Por eso la Torah menciona que se emborracharon. Después de esto, pues ya vuelven a llenar los sacos de todos los hermanos. Joseph da esa orden a sus sirvientes que llenen los sacos de alimento, que vuelvan a depositar el dinero que llevaron, y que en el saco que corresponde a Benjamín pongan también la copa de plata de Joseph. Y se van, pero poco tiempo después los alcanza el embajador de Joseph, diciéndole que qué han hecho, que por qué han robado la copa de Joseph, la copa de plata de Joseph. Y ellos dicen que no, que pues Elohim los libre de hacer tal cosa, que cómo iban a hacer tal daño a la persona que les estaba dando el alimento para llevar a su casa. Entonces, pues dicen los hermanos, pues todos nosotros seremos siervos de Faraón, y al que se encuentre esa copa, que muera. Entonces el sirviente de Josué les dice, no, dice, todos ustedes, los que resulten inocentes de ese robo, irán a llevar el alimento a su padre, a su tierra, y únicamente se quedará preso como esclavo de Joseph aquel cuya copa
esté en su poder. Y así vacían saco a saco hasta que encuentran en el saco de Benjamín la copa. Entonces van ante Joseph y todos dicen que no, que por favor no haga eso, que su padre se moriría de pena porque ya perdió un hermano, un hijo, un hermano de ellos ya perdió un hijo, y que ahora si pierde al menor no sobreviviría, que entonces por favor lo deje regresar con ellos, pero Joseph dice que no, que, que lleven toda la comida a su casa y que se queda preso. Benjamín saca entonces a Simeón también y los manda a que regresen con la comida por su padre. Y esto lo vamos a ver, lo que sucede en la parashá que viene, la de la próxima semana, pues es una continuación de esta. Envía a los hermanos con alimento y Benjamín se queda con Joseph. Judá no quiere, pero pues como había quedado como fiador de él, no le queda más que aceptar eso, ¿sí? Entonces aquí prácticamente termina nuestra parasha de esta semana, esta reflexión, y vamos a continuar con la parasha de la semana próxima, donde vamos a ver el resto de lo que sucede en, en esta maravillosa historia de Joseph. Nada más haciendo resaltar que todo lo que Joseph está haciendo debe de ser un ejemplo muy grande para todos nosotros, para ver cómo él, habiendo enfrentado tantos males, veía ahora con amor a sus hermanos y todo lo que estaba haciendo era para ayudarlos, para que salvaran su alma, para que se arrepintieran de lo que habían hecho y pudieran llegar al arrepentimiento, cosa que Rubén ahí delante de Joseph. Shalom, Pero shalom. tenía que llevarlos al máximo, a un genuino y radical arrepentimiento, que es el que nosotros debemos de poder alcanzar para poder estar dignamente delante de nuestro amado Yeshua HaMashiach y ser merecedores de todas las bendiciones que tiene para nosotros, así como las bendiciones que le dio a Joseph por haber resistido la tentación, por haber perdonado a los hermanos, por haber estado pues tantos años como esclavo y también como en esa mazmorra, preso realmente. Entonces, todo esto nos da una enseñanza muy grande para nosotros. Cómo fue Joseph llamado justo precisamente por haber resistido tremenda tentación con la esposa de Potifar y por nunca haberse asimilado al pueblo egipcio. Él conservó en todo momento su identidad hebrea y la defendió con todo. Y así fue como Elohim siempre estuvo con él y todo lo que hacía prosperaba. De tal manera que nosotros siempre en oración pedimos que nuestros hijos varones sean prosperados así como Joseph fue prosperado en Egipto, y ya vemos la clave de todo esto. Debemos de pedir que todos nuestros hijos varones cuiden sus ojos, que no se asimilen a las costumbres del mundo, que resistan toda la tentación y que amen profundamente a sus hermanos como Joseph lo hizo. Y bueno, creo que, espero no se me haya olvidado nada importante de esta parasha. Es una parasha muy hermosa, es una parasha llena de acción realmente, llena de enseñanzas. Todos los comentarios que se hicieron acerca de lo que dice el Talmud y todo, a mí me suenan lógicos, pero cada quien debemos de interpretar, no de manera personal, sino como el Ruach HaKodesh nos guíe a hacerlo,
y apegarnos totalmente a lo que la palabra dice. Gracias te damos, Rey, en estos momentos por habernos permitido compartir esta hermosa parashá de Miketz, y te pedimos, Rey amado, que todas esas maravillas, esa transformación que hiciste en Joseph, Rey, y aún en el último momento en los hermanos, también la realices en todos y cada uno de nosotros, en nuestros hijos, Rey, para poder tener las bendiciones que tú tienes para nosotros y sobre todo para estar preparados delante de ti, amado Yeshua, cuando vengas por segunda vez a pisar esta tierra. Gracias te damos, Padre Celestial, en el bendito y poderoso nombre de Yeshua Mashiach. Amén, amén, de amén.